Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos analizando esta computadora portátil HP. En este caso vamos a estar manejando aquí el modelo, aquí en esta parte se los muestro, el HP 245 G7. Este computador tiene algo característico, que es que también maneja un procesador Ryzen 5 3500U. Es muy parecido el procesador, o sea, es el mismo procesador a la otra que presentamos, que fue la HP 14DK008LA, que también tenía un procesador Ryzen 5. Pero vamos a ver qué trae esta computadora. Aunque trae un Ryzen 5, hay ciertas características que los modelos cambian. Entonces vamos a ver este modelo en especial, qué cambios trae. Entonces vamos a abrirlo. Yo voy a abrir acá. Vamos a quitar esta cinta de seguridad. Como bien cerradito acá. Viene bien impermeabilizada la caja. Me gusta. Bien, vamos a abrir acá. Vamos a colocar este bisturí. Y vamos a abrir estas aletas. Ya les voy mostrando un poco cuando tenemos acá. Es perfecto. ¿Qué más viene acá? Bueno, entonces estas son algunas herramientas que trae. Aquí trae su cargador, que es de 45 vatios o 45 watts. Carga rápido. Tiene buena potencia este cargador. Tiene que tener una carga rápida. Acá encontramos unas instrucciones para la configuración inicial del equipo. Aquí lo tienes, la configuración inicial. ¿Lo notas? Vamos a ver qué más trae. Acá trae la garantía, una bolsa bien grande. ¿Cierto? Ahí está la garantía. Muy bien. Entonces vamos a pasar a ver el equipo acá. Colocar estos empaques por acá. Me gusta que viene bien empacadito. Y como siempre les he recordado, ¿no? Tengan mucho cuidado con esta bolsa. Que a muchas personas, cuando lo están sacando de esta bolsa, se le desliza el dispositivo y se les quiebra. Entonces, hazlo sobre una mesa o sobre una cama, que está acolchonadito. Si se cae, pues no hay tanto problema. ¿Listo? Aquí lo tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos el dispositivo. Me llama la atención acá que trae una USB normal. El HP 14DK008LA que les mostraba anteriormente, acá tenía un conector pero tipo C, de los pequeñitos, pero este sí trae un puerto USB normal. Bueno, yo agradezco más un puerto USB normal, porque uno utiliza más que todo los USB normales. Los pequeños casi uno no los usa. Acá me llama la atención que también tenemos otros dos puertos USB normal a 3.1. Entonces miren los puertos acá normales. Y acá está el jack de audio, el HDMI y el puerto LAN, donde conectamos la red y el cargador a la energía. Me llama la atención, me gusta, porque trae tres puertos USB. El otro que presentábamos tan solo traía dos puertos USB normales, el resto era un tipo C, que pues aquí en Latinoamérica no se usa mucho ese tipo de conectores. Ya les voy a mostrar la parte interna. Entonces aquí se ve la parte interna del computador. Me llama la atención la pantalla. La pantalla es una pantalla antirreflejo. Aunque tengo luz, noten de que la luz trata de morirse un poco. O sea que la pantalla es antirreflejo. O sea, no te va a brillar cuando haya un bombillo y tú estés trabajando. Es antirreflejo. El teclado se siente muy bien. Se siente un teclado premium. Se siente cómodo. Acá. Los botones también se sienten muy bien. Se sienten bien. Tiene un teclado latinoamericano porque tiene la ñ, que esto es importante que tú lo mires cuando compres un computador. Si lo compras para Latinoamérica, entonces que tenga la letra ñ. Siempre recuerda. Acá tenemos la cámara, micrófono y un LED.
¿cierto? De encendido de la cámara. Y entonces su procesador es un Ryzen 5. En el próximo video que yo les voy a estar mostrando, entonces sí les voy a mostrar la configuración del equipo. Sí se las voy a mostrar. La refrigeración, en la parte de acá, la refrigeración sigue siendo como el que les mencioné, ¿no? Como el HP 14 DK008LA. Es una refrigeración que sale por esta parte de la pantalla. Sí, como les menciono, esta refrigeración ayuda mucho para que cuando tú escribas acá no sientas ese calor que a veces sale por estar acá lateralmente. Entonces la han hecho acá y esta parte de acá se va a mantener fría. Ha sido un muy buen diseño de Huderpar, hay que reconocerlo. Acá también encontramos los parlantes. Según los videos, o sea, tiene muy buen sonido este computador, se siente muy bien, la textura se siente bien, se ve que es bueno. Entonces, lo interesante es las pruebas que le hagamos ahora bajo la lupa con CPU-Z, a ver qué otras características le encontramos. Pero mientras tanto, entonces tenemos un procesador Ryzen 5 de AMD. Aquí lo tenemos, Ryzen 5 de AMD. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Entonces, espera la próxima de este mismo computador. Vamos a ver las características que trae internamente bajo la lupa con CPU-Z. RSC.